Buenas tardes amigos, yo soy Erasmo López de la Universidad Abierta a Distancia de México, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en Tecnología Ambiental. Esta es la actividad 2 de la unidad 3 de simuladores de la materia de simuladores ambientales. El objetivo es identificar los elementos de impacto ambiental en simuladores. Para este ejercicio tenemos que vamos a comprender pasar de un modelo matemático al desarrollo de un simulador simple, obteniendo complicaciones matemáticas inherentes, las simplificaciones necesarias o las limitaciones y las posibles aplicaciones, ello mediante la simulación de un caso. Para esta actividad en particular vamos a utilizar el modelo de Streeter-Phelps, que es un modelo matemático que relaciona los dos principales mecanismos que definen el oxígeno disuelto en un cauce de agua superficial que recibe las descargas de aguas residuales, que es la descomposición de materia orgánica y aireación de oxígeno. Este modelo ha sido adaptado tanto para fuentes puntuales como para fuentes difusas o dispersas. Como podemos ver en la imagen, vemos cómo la descarga y llegará en un punto donde el oxígeno se agote y este al paso del caudal irá recuperándose por la aireación que existe. Luego vamos a comprobarlo por medio del modelo. Ahora bien, yo escogí hablar de la contaminación del río La Silla en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Precisamente hace unos días, en este mismo año 2017, se han presentado diferentes descargas de diferentes fuentes que arrojan sus aguas albañales al río La Silla, provocando precisamente la muerte de peces, principalmente lo que es la mojarra norteña, que es lo que habita ahí en este río, y es precisamente por este tipo de acciones, por la falta de oxígeno disuelto en el agua. Y vamos a verlo ahorita por medio del modelo. Esta otra gráfica aquí nos enseña cómo hay un inicio de déficit del oxígeno disuelto, después un punto crítico y luego después una recuperación del oxígeno disuelto. También puede presentarse que al grado de haya un agotamiento crítico del oxígeno en el que no pueda recuperarse el propio caudal del río. Muy bien, ahora bien, los peces y los animales acuáticos no pueden diferenciar el oxígeno del agua o de otros compuestos que contengan oxígeno, solo las plantas verdes y las algas bacterianas, como pueden hacerlo a través de la fotosíntesis y procesos similares. Virtualmente el oxígeno que nosotros respiramos es producido por las plantas verdes. Un total de las 3/4 partes del oxígeno de la Tierra, como sabemos, es producido por el fitoplancton en los océanos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando se arrojan desechos a los ríos? Pues precisamente uno de ellos es la temperatura y lo vamos a ver también en este modelo de Streeter-Phelps que nos proporcionó el doctor Rafael Silva. Entonces, los niveles de oxígeno también pueden ser reducidos a través de la sobrefertilización de las plantas por fuga desde los campos de fertilizantes, bajo condiciones, y el número y tamaño de plantas acuáticas también puede aumentar en gran medida, en gran cantidad de esto. Entonces, si el agua llega a estar turbia por algunos días, la respiración de las plantas utilizarán mucho del oxígeno disuelto disponible y cuando estas mueran, pues llegarán a ser comida para las bacterias y las cuales tendrán alta multiplicación y usarán grandes cantidades de oxígeno. Entonces vemos que es un sistema un poco complejo. Entonces aquí, suponiendo que el río La Silla tiene un gasto caudal del río de 8.7 metros cúbicos por segundo, una demanda bioquímica de, vamos a ponerlo aproximadamente de 3, oxígeno disuelto de 3, la temperatura en el estado de Nuevo León pues regularmente es un poco alta, si llegamos a estar los 35 grados, 40, vamos a suponer que el río se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius y un área de 54 metros cuadrados,
Vamos a ponerle aquí, esta es la constante de reoxigenación y consumo. La constante de reoxigenación, aquí nos lo explica, nos pone un cuadro el profesor. Entonces vamos a suponer que la velocidad del río es, normalmente tiene una velocidad media, que no es tan rápida perdón, esto es la reoxigenación, perdón, la reoxigenación. Vamos a suponer que está aproximadamente, sí, en 0.69. Y acá, se movió, aquí abajo vamos a suponer que tenemos un consumo de oxígeno, porque aparte está un poquito contaminado el río. Vamos a ponerlo de 0.70. Y ahora veremos las condiciones de descarga del efluente. Vamos a poner que tiene una descarga de 1.5 metros cúbicos por segundo. Aquí se movió, vamos a moverlo para fines de que quede normal. Vamos a regresarlo a 0.43. Vamos a pensar que estamos sobre la norma mexicana permitida, que son 200 miligramos litro de DBO, una cantidad de oxígeno disuelto de 3 y una temperatura de 35 grados, suponiendo que vienen de alguna industria que haya hecho algún proceso, que esto altera ahí también las condiciones y disminuye el oxígeno disuelto. Entonces vemos aquí que la curva de manera inicial, bueno, aquí en el punto inicial, obviamente tiene una descarga de 3 miligramos de oxígeno disuelto, y al cabo del tiempo, este es su punto crítico, el punto crítico que alcanzaría inclusive llegar al 1.5 más o menos de oxígeno disuelto al término de 15, suponiendo el caudal del río, y teniendo una recuperación más o menos hasta llegar a 5, lo cual pues no es favorable de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, por lo que el déficit de oxígeno en este punto crítico, como aquí nos menciona, tiene un valor normal. Podemos decir que la media es de 7, es más o menos aceptable. 1 es crítico para la vida, la fauna que habita en este ecosistema acuático. Entonces podemos aquí observar que tenemos esta situación. Ahora bien, si nosotros nos vamos a la norma, a la NOM AA 12 de 1980, que es para determinar el oxígeno disuelto en las aguas, y la norma oficial mexicana NOM 01 ECOL, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales en agua y bienes nacionales. Y tomando en consideración esta tabla, donde nos dice que 0 en oxígeno disuelto miligramos por litro, hay una anoxia, que es una muerte masiva de organismos anaerobios. 0 a 5 es hipoxia, donde hay una desaparición de organismos y especies sensibles. 5 a 8 es aceptable. 5 a 8 es aceptable. Y de 8 a 12 es buena, ¿no? Es una área aceptable. 12 ya sería sobresaturado. De hecho, como dato importante, el agua potable tiene más o menos, bueno, ahora hablando del DBO, tiene un DBO de 0.75 a 1.5 partes por millón. Tenemos aquí entonces que regresando a nuestro ejemplo, tenemos que la capacidad de recuperación tiene
se tendrá que ver es inversamente proporcional a la reoxigenación que tenga nuestro río para poderse recuperar, lo cual por el consumo de oxígeno que presenta, la temperatura y todas las variables que lo modifican no le alcanzan para poderse recuperar y llegar a un valor de 7 como mínimo, lo cual está provocando la muerte severa de varios peces en este cauce del río. Ahora bien, todo lo que tiene que ver la longitud y el orden de las descargas también pues obviamente afectarán las condiciones del sistema acuático de este río. Y así podemos ir modificando nosotros dependiendo del área de estudio que nosotros queramos presentar. Por ejemplo, aquí si lo vamos a 64, vamos que cambia, bueno, relativamente, inclusive baja un poco aún más el área de recuperación de oxígeno. Supongamos que es un río rápido y lo vamos a poner un valor de 1.15 para ver la reoxigenación. Entonces vemos que ahí al aumentar la velocidad del río logra alcanzar al paso de un tiempo el valor de 7 para que podamos nosotros más o menos no encontrar al menos peces muertos en esta parte del río. Por mi parte creo que queda entendido cómo se utiliza esta tabla y las ecuaciones que ya están marcadas dentro del Excel, y entonces de esta manera nosotros podemos aplicar a diferentes casos cuál es el nivel de oxígeno disuelto en el río, y también nosotros podemos ver, por ejemplo, que diferentes estudios científicos sugieren que 4 a 5 partes por millón de oxígeno disuelto es la mínima cantidad que soporta una gran y diversa población de peces. El nivel de oxígeno disuelto en las buenas aguas de pesca generalmente tiene una media de 9 partes por millón, y cuando hay un impacto ambiental, el total de gases, lo que ocurre es que como los niveles de oxígeno disuelto en el agua bajan de 5 miligramos por litro, la vida acuática se presenta bajo presión, lo que hay una menor concentración y una mayor presión. Entonces los niveles de oxígeno que continúan debajo de 1 a 2 miligramos por unas pocas horas pueden resultar en grandes cantidades por peces muertos. Y entonces así nosotros, pues bueno, una de las cosas que ocurre con las industrias es que usan agua con la mínima cantidad posible de oxígeno disuelto, precisamente para evitar cuestiones de corrosión de las tuberías. Por eso vemos aquí que el oxígeno disuelto de esta descarga lo pusimos en 3, pero vamos a ponerla en 2 para ver qué es lo que ocurre. Bueno, baja ahí un poco. Supongamos que baja aún más, que ellos tratan de usar aguas con muy poco oxígeno disuelto para evitar la oxidación y la corrosión de sus tuberías. Pero bueno, vemos ahí que baja un poco, pero le bajamos un poco la velocidad al río, vamos a suponer que es 0.69, y bueno, pues otra vez ahí se va la curva, la comba aquí en un estado crítico. Entonces, para mantener esta es la actividad. Por mi parte es todo, espero haya cumplido el objetivo para poder analizar lo que es el oxígeno disuelto por medio del modelo de Striper-Phelps. Muchas gracias.